La noche no preguntó si la niña estaba lista, simplemente cayó sobre ella. El viento se deslizaba entre los árboles como un susurro cruel, levantando hojas secas que golpeaban su rostro y se enredaban en su cabello oscuro y descuidado. La niña caminaba descalza, con los pies entumecidos, sintiendo cómo la tierra húmeda se pegaba a su piel, como si quisiera retenerla allí para siempre. Tenía apenas 9 años y estaba completamente sola. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien pronunció su nombre con cariño. Tal vez nunca. Desde que sus padres murieron, el mundo se había vuelto un lugar demasiado grande, demasiado frío, demasiado indiferente para una niña tan pequeña. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración, un recordatorio de que el aire helado no tenía compasión. El estómago le dolía de hambre, pero era un dolor antiguo, casi familiar. Lo que más le dolía ahora no era el cuerpo, era el silencio. Ese silencio profundo que solo conocen quienes han sido olvidados. Se detuvo un momento, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol enorme. Sus ramas se extendían como brazos viejos y cansados, y sus raíces sobresalían de la tierra como venas expuestas. La niña levantó la vista, observando cómo la luna apenas lograba filtrarse entre las hojas. «No quiero dormir», susurró. «Si duermo, tal vez no despierte». Sus manos temblaban. No sabía si era por el frío o por el miedo. Y fue en ese instante, cuando el cansancio amenazaba con vencerla, que algo llamó su atención. Un sonido, muy leve, casi imperceptible, venía de abajo, de entre las raíces del árbol. La niña frunció el ceño, conteniendo la respiración. Su corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera escapar. Miró alrededor. El bosque parecía observarla, inmóvil, expectante. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz quebrada. Nadie respondió, pero el sonido volvió a escucharse. Un crujido suave, como si algo se moviera bajo la tierra. Un escalofrío recorrió su espalda. El instinto le gritaba que se alejara, que siguiera caminando aunque las fuerzas ya no le alcanzaran. Pero había otra voz, más silenciosa, más profunda, una voz que le decía que no tenía a dónde ir. La niña dio un paso hacia las raíces. En ese momento, antes de continuar esta historia, que es tan profunda como dolorosa, quiero hacerte una invitación sincera. Si alguna vez te sentiste solo, olvidado o herido por la vida, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que abrazan el corazón y nos recuerdan que incluso en la oscuridad, algo puede estar esperándonos. La niña se arrodilló frente al árbol. Apartó hojas, tierra húmeda y pequeños trozos de corteza hasta descubrir algo que no parecía natural. Una abertura oscura, escondida entre las raíces más gruesas. Un refugio, imposible, pero real. El aire que salía de allí era distinto. No era tan frío, no era tan cruel. Era como si el árbol respirara lentamente, ofreciéndole un lugar donde esconderse del mundo. «Solo un momento», murmuró. «Solo para descansar». Se arrastró hacia la abertura, raspándose los brazos, ignorando el dolor. El espacio era estrecho, pero suficiente para su cuerpo pequeño. Cuando finalmente logró acomodarse dentro, el viento dejó de golpearla. Por primera vez en horas, no temblaba. La niña cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la madera viva del árbol. Escuchó su propia respiración, lenta, insegura. Tal vez había encontrado un refugio. Tal vez el bosque no era tan cruel después de todo. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, sintió algo más. No estaba sola. Al abrir los ojos, la oscuridad la envolvió por completo. No era una oscuridad vacía. Era densa, silenciosa, cargada de algo que la niña no sabía nombrar.
El refugio bajo las raíces era más profundo de lo que había imaginado. La tierra estaba compacta y las paredes parecían haber sido moldeadas con cuidado, como si alguien o algo hubiera preparado ese espacio mucho antes de que ella llegara. La niña pasó la mano por el suelo. Estaba seco, demasiado seco para un bosque tan húmedo. «Esto no es normal», susurró. Intentó retroceder, pero el cansancio la vencía. Sus párpados pesaban. El cuerpo le dolía de una forma dulce, casi engañosa, como si aquel lugar quisiera que se quedara. Un recuerdo cruzó su mente, la última vez que tuvo un techo sobre su cabeza, una cama vieja, una voz apagada diciéndole que no molestara. Tragó saliva. «No voy a molestar», dijo al vacío. «Lo prometo». Entonces lo sintió, un leve cambio en el aire, un movimiento suave, una presencia. La niña se quedó completamente quieta. Su corazón volvió a acelerarse, pero esta vez no era solo miedo. Era una mezcla extraña de temor y curiosidad. «¿Quién está ahí?», preguntó casi sin voz. No hubo respuesta inmediata, solo un sonido distinto al del bosque, un roce, como tela moviéndose lentamente. La niña se abrazó las rodillas, pensó en gritar, pero ¿a quién? Nadie la estaba buscando. Nadie notaría si desaparecía esa noche. Y entonces algo ocurrió. Una sombra se movió frente a ella, bloqueando la poca luz que entraba desde afuera. No era grande, no era violenta, pero estaba allí. La niña sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Por favor», susurró, «no me haga daño». El silencio volvió a caer, pesado, y luego una voz, no fuerte, no amenazante, una voz baja, casi cansada. «Te estaba esperando». El cuerpo de la niña se estremeció por completo. El miedo le subió por la garganta, paralizándola. No entendía cómo alguien podía haberla estado esperando. Nadie en el mundo la esperaba jamás. «¿A mí?», balbuceó. La sombra no se acercó. Permaneció quieta, respetuosa. «Sí», respondió la voz. «A ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas sucias de la niña. No sabía si lloraba de miedo, de agotamiento o de algo que hacía mucho tiempo no sentía. Ser vista. «Yo no tengo a nadie», dijo. «Solo quería un lugar para dormir». La sombra pareció suspirar. «Este lugar no es solo para dormir», dijo la voz. «Es para quienes ya no tienen dónde ir». El corazón de la niña latía con tanta fuerza que le dolía. Algo dentro de ella, algo muy profundo, comenzó a romperse lentamente, como una represa vieja que ya no puede contener el agua. «¿Por qué yo?», preguntó. La respuesta tardó en llegar. «Porque tú no te rendiste». La niña cerró los ojos y comenzó a llorar en silencio. No era un llanto escandaloso. Era un llanto contenido, antiguo, lleno de noches sin consuelo. Por primera vez, desde que quedó sola, alguien la había esperado. Y aunque aún no lo sabía, ese refugio imposible bajo las raíces del árbol no solo la protegería del frío, cambiaría su destino para siempre. Antes de que el frío se volviera su único compañero, la niña había conocido otra vida. No una vida perfecta, pero una donde el silencio no dolía tanto. Recordaba el sonido de una voz cantando bajito por las mañanas. No siempre afinada, no siempre alegre, pero constante. Era la voz de su madre, mezclándose con el olor del café aguado y el pan duro que calentaban sobre una vieja estufa. No tenían mucho, nunca lo tuvieron, pero había algo. Un «buenos días», una mano que acomodaba su cabello, un beso rápido en la frente antes de salir. Su padre casi no hablaba. Era un hombre cansado, con la espalda doblada por los años y los trabajos mal pagados. Pero cuando la miraba, lo hacía como si ella fuera lo único que todavía valía la pena en el mundo.
La niña se aferraba a esos recuerdos ahora, acurrucada bajo las raíces del árbol, como si fueran mantas invisibles, porque el pasado, aunque doloroso, era lo único que nadie podía quitarle. Todo cambió una noche. La lluvia caía con furia, golpeando el techo de lámina como si quisiera arrancarlo. Su madre tosía desde hacía días, una tos profunda que no se iba con nada. Aquella noche, la tos se volvió silencio. La niña recordó haber llamado su nombre una y otra vez. Mamá, mamá. Pero no hubo respuesta. Después vinieron las voces de los vecinos, los pasos apresurados, el murmullo de palabras que ella no entendía. Alguien la abrazó, pero no era el abrazo que ella necesitaba. Era torpe, incómodo, lleno de pena. Su padre no resistió mucho tiempo después. Sin su esposa, sin fuerzas, sin ganas. Un día salió y no volvió. Algunos decían que se había ido lejos, otros que el río se lo había llevado. La niña nunca supo la verdad, solo supo que, de repente, ya no pertenecía a ningún lugar. Pasó de casa en casa, de miradas frías a palabras duras. Siempre era la niña, nunca por su nombre, siempre estorbando, siempre de más. No toques eso, no preguntes tanto, no hagas ruido. Aprendió rápido que el silencio era más seguro. Una tarde escuchó una conversación que no estaba destinada a ella. No podemos seguir cuidándola. No es nuestra responsabilidad. ¡Que se vaya! Esa noche, la niña tomó lo poco que tenía y se fue sin despedirse, no porque no le doliera, sino porque ya estaba acostumbrada a irse sin que nadie la notara. Ahora, bajo las raíces del árbol, esos recuerdos volvían con fuerza, no como heridas abiertas, sino como cicatrices que ardían cuando el frío las tocaba. Yo sí intenté, susurró, sin saber a quién se lo decía. El refugio parecía escucharla. La tierra no la rechazaba. El árbol no la echaba. Por primera vez en mucho tiempo, la niña se permitió pensar que tal vez no había sido su culpa. La vida en soledad le enseñó lecciones que ningún niño debería aprender. Aprendió a reconocer el peligro en los pasos ajenos, a saber cuándo una mirada era amable y cuándo era mejor correr. Aprendió a comer despacio, incluso cuando tenía mucha hambre, porque no sabía cuándo volvería a encontrar algo. Pero la lección más dura fue esta: no esperar nada de nadie. Esperar dolía. Esperar rompía. Así que dejó de hacerlo. Dormía donde podía, bajo puentes, en rincones abandonados, detrás de mercados cerrados, siempre con un ojo abierto, siempre lista para huir. El miedo se volvió rutina. A veces veía otras familias, niños de su edad riendo, peleando, siendo reprendidos por cosas pequeñas. Sentía algo apretarle el pecho, pero se obligaba a mirar hacia otro lado. Eso no es para mí, se repetía. El mundo era claro con ella. No había lugar. Por eso, cuando encontró el refugio bajo el árbol, algo dentro de ella se resistió. No quería creer, no quería ilusionarse. La ilusión era peligrosa. Y sin embargo, allí estaba. Recordó la voz que había escuchado. Te estaba esperando. Esa frase no la dejaba en paz. Daba vueltas en su mente como un eco imposible. ¿Quién podía esperarla si nadie lo había hecho antes? No confíes, se dijo. No confíes. Pero su cuerpo, agotado de huir, ya había decidido quedarse. El calor leve del refugio, el silencio sin amenaza, la sensación de no ser expulsada, todo eso era nuevo y aterrador. La niña apoyó la frente contra sus rodillas. Pensó en irse al amanecer, en no depender de ese lugar. Pero otra parte de ella, la más pequeña, la más herida, susurraba algo distinto. Quédate un poco más. Cerró los ojos. No soñó, no profundamente, pero tampoco estuvo despierta. Fue un descanso extraño, frágil, como si su alma
se hubiera quedado suspendida entre dos mundos, y en ese estado sintió algo que hacía años no sentía: tranquilidad. Al despertar, la luz del amanecer se filtraba entre las raíces. El bosque seguía allí. Nada había cambiado afuera, pero dentro de ella algo era distinto. No se sentía tan vacía. Escuchó un movimiento suave, no cerca, pero presente. La misma sensación de antes, la presencia. «Sigo aquí», dijo en voz baja, más para sí misma que para otro. «Pero no prometo quedarme». No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido del bosque despertando. Pájaros, hojas, vida. La niña respiró hondo. Tal vez no estaba lista para confiar. Tal vez nunca lo estaría. Pero por primera vez desde que quedó sola, no sentía que el mundo la estuviera empujando hacia afuera. Y eso, para alguien como ella, ya era demasiado. El bosque no era el mismo durante el día. A la luz del sol, todo parecía menos amenazante, pero la niña sabía que esa calma era engañosa. Había aprendido, a fuerza de golpes invisibles, que los lugares más peligrosos no siempre se ven oscuros. Desde el refugio, bajo las raíces, escuchaba sonidos nuevos, pasos lejanos, voces apagadas que no pertenecían al bosque, el crujir de ramas que no seguía el ritmo de los animales. Personas. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se encogió, conteniendo la respiración, como había hecho tantas veces. El miedo no gritaba, se deslizaba lento, frío, preciso. «No mires, no te muevas», se dijo en silencio. A través de una pequeña abertura entre las raíces, vio botas embarradas pasar frente al árbol. Eran hombres. No parecían perdidos. Caminaban con intención, observando el suelo, como si buscaran algo, o a alguien. La niña sintió cómo el corazón le golpeaba las costillas. Recordó otras voces, otros pasos. Recordó manos duras, miradas que no veían a una niña, sino una molestia. «No otra vez», pensó. Uno de los hombres se detuvo, escupió al suelo. Otro señaló hacia el bosque más profundo. No escuchó sus palabras, pero no necesitó hacerlo. El peligro no siempre necesita explicación. Cuando finalmente se alejaron, la niña tardó varios minutos en volver a respirar con normalidad. El refugio seguía intacto, pero ya no se sentía seguro. Algo había cambiado. El mundo exterior había vuelto a encontrarla. Más tarde, cuando el sol comenzó a bajar, la presencia regresó. No hizo ruido. No habló de inmediato. La niña no se sobresaltó esta vez. El miedo seguía allí, pero era distinto, más pesado, más cansado. «Hay gente», dijo ella sin rodeos. «Están cerca». La sombra permaneció quieta. «Lo sé», respondió la voz, grave y serena. «Este bosque ya no guarda secretos como antes». La niña apretó los puños. «Entonces no es seguro», dijo. «Nada lo es». Hubo un silencio largo, no incómodo, sino cargado de verdad. «Nunca lo fue», admitió la voz. «Solo parecía serlo». Eso dolió más de lo que ella esperaba, porque había querido creer, solo un poco, y ese poco ahora se sentía como un error. «No debí quedarme», susurró. «Te quedaste porque estabas cansada», respondió la voz, «y porque necesitabas un lugar donde no te echaran». La niña tragó saliva. Las lágrimas no caían, pero quemaban detrás de los ojos. «Siempre encuentran la forma», dijo. «Siempre». La sombra se movió apenas, como si también cargara un peso antiguo. «El mundo no es amable con quienes no tienen a nadie», dijo. «Pero eso no significa que debas desaparecer». La niña no respondió, porque en ese momento desaparecer le parecía la única opción segura. Esa noche no durmió. Escuchó cada sonido, cada rama quebrándose, cada susurro del viento. El refugio, que antes la había protegido del frío, ahora la protegía de algo peor.
la certeza de que la esperanza es frágil y que perderla duele más que nunca haberla tenido. El segundo día fue peor. La niña salió del refugio solo lo necesario. Buscó comida entre raíces, frutos caídos, restos olvidados por otros. Cada movimiento era rápido, calculado. No quería dejar rastros, no quería ser vista. Pero el bosque hablaba. Había marcas nuevas en el suelo, huellas que no eran de animales, señales de que alguien había pasado demasiado cerca. El miedo comenzó a instalarse en su pecho como una sombra permanente. «No puedo quedarme», se dijo. «No puedo». Sin embargo, irse significaba volver a lo mismo, volver a dormir sin protección, volver a ser invisible, pero vulnerable. El refugio, aún amenazado, seguía siendo lo único que tenía. Al caer la tarde, escuchó voces otra vez, más cerca. La niña regresó al refugio corriendo, con el corazón en la garganta. Se metió bajo las raíces, temblando, tratando de no hacer ruido. El aire le faltaba, los pasos se detuvieron frente al árbol. «Aquí», dijo alguien. El mundo pareció detenerse. La niña se tapó la boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No quería ser valiente, solo quería vivir. «Debe estar cerca», dijo otra voz. «Nadie desaparece así». Uno de los hombres golpeó el tronco del árbol con fuerza. El sonido resonó por dentro del refugio como un trueno. La niña apretó los ojos. Su cuerpo entero temblaba. Entonces, la presencia habló. No en voz alta, no para los hombres. «Escúchame», dijo firme. «Pase lo que pase, no salgas». «Tengo miedo», respondió ella en un hilo de voz. «Lo sé», dijo la voz. «Pero aún no es el final». Los hombres dieron vueltas alrededor del árbol. Uno se agachó, observando las raíces. La niña sintió que el corazón iba a explotar, pero algo ocurrió. Un ruido fuerte, lejos, un grito, confusión. «¡Allí!», gritó uno de ellos. Los pasos se alejaron de repente, apresurados, dejando atrás el árbol y el refugio. El silencio regresó, pesado y real. La niña no se movió durante mucho tiempo. Cuando por fin pudo respirar, su cuerpo estaba rígido, agotado. «Van a volver», dijo. «Siempre vuelven». La sombra no respondió de inmediato. «Tal vez», dijo al fin. «Por eso debes decidir». «¿Decidir qué?», preguntó ella rota. «Si seguir huyendo o enfrentar lo que te persigue». La niña negó con la cabeza. «Yo no sé enfrentar nada», dijo. «Solo sé correr». La presencia se acercó un poco más, sin invadir. «A veces», dijo, «correr es sobrevivir, pero otras veces es perderse». Las lágrimas volvieron. «Estoy cansada», admitió. «Tan cansada». Por primera vez la voz sonó diferente, más suave. «Lo sé», dijo. «Y no deberías estar pasando por esto sola». La niña levantó la vista, aunque no podía ver claramente a quién hablaba. «Entonces, ¿por qué siempre lo estoy?» El silencio que siguió no fue vacío, fue respetuoso, doloroso. «Porque aún no sabes quién eres», respondió la voz, «y porque aún no has descubierto por qué llegaste aquí». La niña cerró los ojos. El refugio ya no era solo un escondite, era una pregunta, y la respuesta, lo sabía, iba a doler. La noche volvió a caer, pero esta vez no llegó en silencio. El bosque estaba inquieto, no por los animales, sino por algo más difícil de explicar, como si la tierra misma supiera que algo estaba a punto de cambiar. La niña lo sentía en el pecho, en la forma en que su respiración no lograba acomodarse, en el temblor persistente de sus manos. El refugio bajo las raíces ya no era solo un escondite, era una elección. Quedarse significaba enfrentar el miedo de ser encontrada. Irse significaba volver a desaparecer en un mundo que nunca la quiso.
La niña observó la abertura del refugio, esa boca oscura que la había protegido del frío y del peligro. Pasó los dedos por la corteza del árbol, áspera, viva. Era extraño pensar que algo tan antiguo pudiera ofrecerle más cuidado que las personas. Si me quedo... ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. La presencia tardó en responder, como si midiera el peso de cada palabra. Si te quedas, dijo, dejarás de huir por un tiempo, y si me encuentran, insistió ella, entonces ya no estarás sola. La niña apretó los labios. Esa respuesta no la tranquilizaba. Estar acompañada no siempre había significado estar a salvo. No sé confiar, admitió. Cada vez que lo hice perdí algo. Lo sé, respondió la voz. Por eso no te pido que confíes, solo que decidas. El viento se intensificó, haciendo crujir las ramas. La niña se abrazó a sí misma. Pensó en los pasos, en las botas, en las voces que la buscaban sin verla realmente. Pensó en el cansancio. Estoy cansada de correr, dijo al fin, pero quedarme también me da miedo. El miedo no se va cuando eliges, dijo la voz. Solo cambia de forma. La niña cerró los ojos. Dentro de ella, dos impulsos chocaban sin descanso. El de sobrevivir y el de descansar. Nunca había tenido el lujo de elegir algo distinto. ¿Qué hay más adentro?, preguntó de pronto. Más allá de donde duermo. El silencio que siguió fue distinto, más profundo, más cargado. Hay un lugar, dijo finalmente la voz. No todos pueden llegar. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué yo sí? Porque escuchaste, respondió. Porque no huiste la primera noche. La niña miró la oscuridad del refugio. Hasta ahora solo había ocupado el espacio más cercano a la entrada, pero sabía, lo había sentido desde el principio, que el refugio continuaba hacia abajo, más profundo, más estrecho, un paso más allá de lo seguro. «¿Si entro?», dijo. «¿Podré salir?». La presencia no respondió de inmediato. «Nada de lo que importa de verdad», dijo al fin. «Se cruza sin cambiar algo». Eso fue suficiente. La niña se arrastró hacia el interior del refugio, dejando atrás la luz tenue de la luna. El aire se volvió más tibio, más quieto. La tierra cedía bajo sus manos, como si reconociera su peso. Cada movimiento era lento, cuidadoso. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que ya no podía seguir fingiendo que ese lugar era solo un escondite. El refugio la estaba llevando a otro sitio, y por primera vez, la niña no se resistió. A medida que avanzaba, el espacio se transformaba. Las raíces ya no eran solo obstáculos, formaban arcos naturales, pasillos estrechos que parecían guiados por una lógica antigua. La niña sentía que descendía, aunque no podía ver el suelo con claridad. El silencio allí era distinto al del bosque. No era vacío. Estaba lleno de algo que vibraba suavemente, como un recuerdo que no se quiere olvidar. «Nunca nadie me trajo aquí», dijo la voz, rompiendo la quietud. «Los que llegan, llegan solos». La niña se detuvo, apoyando la mano contra la tierra. «Entonces, ¿este lugar existe desde hace mucho?», preguntó. «Desde antes de que tú nacieras», respondió. «Desde antes de que muchos olvidaran cómo escuchar». El aire era más cálido ahora. La niña notó que ya no temblaba. Su miedo seguía presente, pero no la paralizaba. Era como si el refugio la sostuviera. «¿Quién eres?», preguntó de pronto. «Nunca me lo dijiste». La sombra avanzó un poco sin mostrarse del todo. «Soy lo que queda cuando nadie mira», dijo. «Soy lo que cuida lo que fue abandonado». La niña tragó saliva. No sabía si esas palabras debían asustarla, pero no lo hicieron. Al contrario, despertaron algo en su pecho, una tristeza suave, compartida,
Siguieron avanzando hasta que el pasillo se abrió en un espacio más amplio. La niña sintió el cambio antes de verlo. El aire era distinto, más limpio, más vivo. En el centro había algo que no esperaba. No era un objeto brillante, no era un tesoro. Era un círculo de tierra firme, cubierto por raíces entrelazadas que formaban una especie de cúpula natural. En el centro, una pequeña luz, suave, como la de una vela que no se apaga. La niña se quedó sin palabras. Este lugar, susurró, se siente diferente. Aquí, dijo la voz, se guardan las historias que nadie quiso cargar. La niña dio un paso adelante. Sintió un calor leve en el pecho, una emoción que no sabía nombrar. ¿Por qué me trajiste?, preguntó. La sombra se colocó a su lado sin tocarla. Porque tú también cargas una historia, respondió. Y porque este lugar responde a quienes no se rindieron. La niña se arrodilló, observando la luz. No era intensa, pero era constante, como una promesa. De pronto, imágenes comenzaron a cruzar su mente, no como recuerdos propios, sino como fragmentos ajenos, voces antiguas, risas apagadas, llantos que no habían sido escuchados. La niña llevó la mano al pecho. Duele, dijo, pero no como antes. Eso es porque no estás sola con ello, respondió la voz. Las lágrimas brotaron, lentas, silenciosas. No eran de terror, eran de reconocimiento, como si una parte de ella, rota desde hacía años, hubiera encontrado un lugar donde descansar. ¿Puedo quedarme?, preguntó. La respuesta fue inmediata. Este lugar no retiene a nadie, dijo la voz, pero siempre estará aquí para quien lo necesite. La niña asintió, respirando hondo. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que cruzar ese límite tenía un precio, pero por primera vez ese precio no era huir, era recordar, era sentir, era quedarse el tiempo suficiente para sanar. El lugar bajo las raíces no tenía relojes. La niña no sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró en aquel espacio circular, iluminado por esa luz pequeña y constante que no parpadeaba. Podían haber sido minutos o horas. Allí el tiempo parecía haberse rendido. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la tierra firme. No sentía frío, tampoco hambre. Era extraño, como si el cuerpo hubiera entendido que por un momento no necesitaba defenderse. El silencio la rodeaba. No era un silencio vacío, sino uno que escuchaba. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción que ella había aprendido a esconder para sobrevivir. Nunca estuve tanto tiempo sin moverme, dijo en voz baja. Siempre tenía que estar lista para correr. La presencia permanecía cerca, pero no intervenía. Era como una sombra paciente, respetuosa, que entendía que algunas cosas solo pueden decirse cuando el miedo se cansa. La niña cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no vio peligro inmediato. Vio recuerdos. Vio su infancia fragmentada, momentos pequeños, casi insignificantes, que había guardado sin darse cuenta. Una risa corta, un trozo de pan compartido, una mano que la sostuvo cuando era más pequeña. Recordó también las veces que nadie llegó, las noches en que el frío parecía más fuerte que ella, las mañanas en que despertaba sin saber dónde estaba, las veces que lloró en silencio para no molestar. El pecho le dolió. Pensé que si no sentía, no dolería tanto, confesó. Pero solo se quedó ahí, esperando. La luz del centro pareció intensificarse apenas, como si respondiera a sus palabras. El dolor que no se nombra, dijo la voz con suavidad, no desaparece, solo se esconde. La niña asintió lentamente. Yo me escondí con él, dijo. Aprendí a cargarlo sin que nadie lo viera. El silencio volvió a envolverlos. No presionaba, no apuraba.
Era un silencio que permitía. La niña respiró hondo. Sintió algo moverse dentro de ella, como una puerta vieja que por fin se abría. No sabía qué había detrás, solo sabía que ya no quería seguir cerrándola. «Tengo miedo de lo que pueda sentir», admitió. «Si dejo salir todo, no sé si podré con eso». La presencia no respondió de inmediato. Luego habló despacio. «No tienes que cargarlo todo de una vez», dijo. «Solo lo suficiente para no seguir sola». Las palabras se quedaron flotando en el aire. La niña abrió los ojos y miró la luz. No era grande, no era intensa, pero estaba allí, firme, presente, como ella. El tiempo seguía detenido, y en esa pausa la niña comenzó a entender que no todo silencio es abandono. Algunos silencios esperan. La calma no duró, no de golpe, no con ruido. Fue una inquietud lenta que comenzó en el estómago y se extendió hacia el pecho. Una sensación antigua, conocida, el presentimiento de que algo estaba por cambiar. «¿Qué pasa?», preguntó la niña abriendo los ojos. La presencia no se movió, pero su energía cambió. Se volvió más alerta, más atenta. «Escucha», dijo. La niña aguzó el oído. Al principio no oyó nada. Luego, un sonido lejano, un eco apagado. Voces, no dentro del refugio, sino arriba, en el bosque. Su cuerpo reaccionó al instante. Los músculos se tensaron. El miedo regresó rápido, como si nunca se hubiera ido. «Ellos», susurró, «volvieron». La presencia asintió lentamente. «Sí». El corazón de la niña comenzó a latir con fuerza. Todo lo que había sentido momentos antes, la calma, el descanso, la sensación de no estar sola, pareció tambalearse. «Van a encontrar este lugar», dijo. «Siempre encuentran todo». La voz fue firme, pero no dura. «No este», respondió. «No si no cruzan el mismo límite que tú». «¿Y si lo hacen?», preguntó ella con la voz quebrada. «¿Y si bajan?». El silencio volvió, uno más pesado. «Entonces», dijo la presencia, «tendrás que elegir qué hacer con lo que ahora sabes». La niña apretó los puños. «No quiero volver a correr», dijo, «pero tampoco sé quedarme cuando el miedo vuelve». Las voces arriba se escuchaban más claras ahora, risas cortas, palabras sueltas. El peligro estaba cerca, aunque no exactamente encima. El refugio parecía contener la respiración. «Este es el momento más difícil», dijo la presencia, «cuando el pasado llama y el futuro aún no responde». La niña cerró los ojos. Dentro de ella, dos fuerzas tiraban en direcciones opuestas. La costumbre de huir. Y algo nuevo, algo que pedía quedarse. «Si me quedo», preguntó, «¿qué pasará?». «Sentirás», respondió la voz. «Y eso duele». La niña tragó saliva. «¿Y si me voy?». «Seguirás viva», dijo la presencia, «pero incompleta». Las lágrimas brotaron sin permiso. «No es justo», susurró. «Soy solo una niña». La respuesta fue inmediata, cargada de una verdad profunda. «Por eso», dijo la voz, «este lugar existe». Las voces arriba se alejaron poco a poco. El sonido se disipó entre los árboles. El peligro inmediato pasó, pero la pregunta quedó. La niña respiró con dificultad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Quiero entender», dijo. «Quiero saber por qué este lugar, por qué yo». La presencia se acercó un poco más. No la tocó, pero estaba ahí, sólida. «Entonces», dijo, «debes estar lista para ver». El corazón de la niña dio un vuelco. La luz del centro comenzó a cambiar. No creció, no brilló más fuerte, pero se volvió más clara, más definida. El silencio se volvió expectante. Algo estaba a punto de revelarse, y esta vez la niña no cerró los ojos. La luz dejó de ser solo luz. La niña sintió primero el cambio en el aire. Se volvió más denso,
como si el refugio entero se hubiera inclinado hacia ella, atento a cada uno de sus latidos. El silencio ya no era quietud, sino expectativa. «Respira», dijo la presencia. «No mires con miedo». La niña obedeció. Inspiró lento, profundo. Cuando abrió los ojos, comprendió que lo que estaba frente a ella no era algo nuevo, sino algo antiguo. Las raíces comenzaron a moverse. No de forma violenta ni aterradora. Se desplazaban con cuidado, como manos viejas que recuerdan el camino. La tierra se abrió apenas, revelando una forma tallada en la madera viva del árbol. Era un rostro. No era perfecto. Estaba erosionado por el tiempo, por la humedad, por los años invisibles, pero era inconfundible. Tenía los ojos cerrados, una expresión serena y una familiaridad que le apretó el pecho. «No», susurró la niña, dando un paso atrás. «Esto no puede ser». La presencia habló con una voz distinta, más profunda, más completa. «Este refugio no fue creado para esconderte del mundo», dijo. «Fue creado para recordarte quién eres». La niña se acercó despacio. Cada paso le costaba. El corazón le golpeaba con fuerza, como si estuviera reconociendo algo antes que su mente. «Yo he visto este rostro», dijo. «En sueños, cuando era más pequeña. La luz iluminó mejor la talla. Entonces lo vio. No era un rostro cualquiera. Era el rostro de una mujer joven, con rasgos suaves, cansados, pero llenos de amor. «Es mi madre», dijo la niña, con la voz quebrada. No fue una pregunta. Las lágrimas comenzaron a caer sin resistencia. No eran como antes. No nacían del miedo, sino de una verdad demasiado grande para seguir callada. «Ella vino aquí», continuó la presencia, «cuando supo que no podría quedarse contigo en el mundo que conocía». La niña cayó de rodillas. La tierra estaba tibia bajo sus manos. «Me dijeron que me abandonó», sollozó, «que me dejó porque no pudo cuidarme». La presencia se acercó más. Esta vez la niña sintió algo como un abrazo invisible. «Te dejó, pero no te abandonó», dijo. «Eligió protegerte de la única forma que le fue posible». Las raíces siguieron moviéndose. Detrás del rostro se revelaron símbolos antiguos, grabados con delicadeza. No eran palabras, sino intenciones, promesas. «Este lugar», dijo la voz, «fue creado con su último acto de amor, no para esconderte del peligro, sino para esperarte cuando estuvieras lista». La niña temblaba. «¿Ella sabía que volvería?», preguntó. «¿Sabía que yo encontraría esto?». El silencio respondió primero. Luego, la presencia habló. «Las madres no saben el futuro», dijo, «pero confían». La niña apoyó la frente contra la madera viva. Sintió una vibración suave, un pulso, como un corazón que aún recordaba. Por primera vez en su vida, entendió algo esencial. Nunca estuvo sola, solo estaba creciendo lejos de la verdad. El refugio cambió después de la revelación, no en su forma, sino en su energía. La niña lo sentía distinto, más abierto, más claro, como si ya no fuera solo un escondite, sino un lugar de paso. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella, aún de rodillas. La presencia no respondió de inmediato. Se movió, se transformó. La niña levantó la vista y comprendió. La forma invisible comenzó a tomar contorno, no completamente humano, pero sí reconocible. Una silueta suave, hecha de luz y memoria. Tenía el mismo rostro tallado en la raíz. «Mamá», susurró. La figura no habló con palabras, habló con emoción, con presencia, con una paz que la niña nunca había sentido. La abrazó, no como un cuerpo físico, sino como un recuerdo que por fin encuentra a quien pertenece. La niña lloró contra esa luz, sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de esconderse.
Todo lo que había guardado durante años salió de golpe. El frío, el hambre, la soledad, la culpa y también el amor que nunca había sabido dónde poner. «No fue tu culpa», dijo la voz, ahora clara, ahora completa. «Nunca lo fue». La niña levantó el rostro. «¿Por qué tuve que sufrir tanto?», preguntó. «¿Por qué no pude quedarme contigo?». La respuesta no fue simple, pero fue honesta. «Porque algunas almas vienen al mundo a romper ciclos», dijo la figura. «Y eso duele». La luz comenzó a desvanecerse lentamente, no con tristeza, sino con propósito. «Este lugar ya cumplió su función», continuó. «Ya no necesita esperarte». «¿Te vas?», preguntó la niña con un nudo en la garganta. «No», respondió la voz. «Ahora voy contigo». La figura se acercó al pecho de la niña y se fundió en ella, como un recuerdo que deja de doler y empieza a sostener. La niña respiró profundo, se puso de pie. El refugio comenzó a cerrarse suavemente, las raíces volviendo a su lugar, la tierra cubriendo la verdad, protegiéndola. Pero la niña no sentía pérdida, sentía fuerza. Cuando salió al bosque, la noche comenzaba a retirarse. El amanecer pintaba el cielo con tonos suaves. El mundo seguía siendo peligroso, pero ella ya no era la misma. Tenía algo que nadie podría quitarle, un nombre que sanar, una historia que entender y una raíz invisible que la sostendría siempre. Caminó hacia adelante, no huyendo, eligiendo. El bosque no había cambiado, los mismos árboles altos, la misma humedad pegada a la piel, los mismos sonidos que antes le habían enseñado a tener miedo, pero la niña sí. Caminaba despacio, con pasos firmes, como si cada huella que dejaba en la tierra fuera una decisión consciente. No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez sabía desde dónde caminaba, desde adentro. El recuerdo de su madre no pesaba como una ausencia. Era distinto. Era una presencia suave, constante, como una mano apoyada en la espalda cuando el camino se vuelve difícil. La niña se detuvo un momento y miró atrás. El árbol parecía uno más entre tantos. Nadie imaginaría lo que guardaba bajo sus raíces. Nadie sabría que allí se había cerrado una herida antigua. «No voy a olvidarte», susurró. «Pero tampoco voy a esconderme más». El viento movió las hojas, como si el bosque aceptara sus palabras. Siguió avanzando. A medida que el sol subía, los recuerdos de su vida anterior aparecían con claridad distinta. No como amenazas, sino como partes de una historia que ahora tenía sentido. Recordó las veces que ayudó a otros niños más pequeños, las noches en que compartió comida aunque tenía poca, las decisiones difíciles que tomó para sobrevivir. Siempre creyó que hacía eso por necesidad. Ahora entendía que también lo hacía por naturaleza. «No soy solo lo que perdí», pensó. «También soy lo que elegí». Al caer la tarde, vio humo a lo lejos, un pequeño asentamiento, no grande, no seguro del todo, pero real. Su cuerpo reaccionó con cautela. El miedo seguía ahí, no había desaparecido, pero ya no mandaba solo. Se acercó lentamente, vio personas cansadas, rostros marcados por el trabajo, niños que jugaban con palos y piedras, inventando mundos donde no los había. Uno de ellos la vio primero. «¡Mamá!», gritó. «¡Hay una niña!». Los adultos se volvieron hacia ella. La observaron con atención, con desconfianza y curiosidad mezcladas. La niña sintió el impulso de correr, pero no lo hizo. «Hola», dijo, con la voz firme, aunque el corazón latía rápido. «No busco problemas, solo un lugar donde quedarme un rato». Hubo un silencio tenso. Una mujer mayor se acercó despacio, la miró de arriba a abajo. Sus ojos no eran duros, pero sí atentos. «Aquí nadie se queda gratis», dijo. «Todos ayudan». La niña asintió.
Sé trabajar, respondió. Y cuidar. La mujer la sostuvo la mirada unos segundos más. Luego se apartó apenas. Entonces entra, dijo. Ya veremos. No fue una bienvenida cálida, no fue un abrazo, pero fue una puerta abierta, y para la niña eso ya era distinto a todo lo anterior. Los días pasaron, no fueron fáciles. La niña aprendió rápido las reglas del lugar. Ayudar antes de pedir, escuchar antes de hablar, defenderse sin provocar, no confiar ciegamente, pero tampoco cerrarse por completo. Trabajaba llevando agua, limpiando, cuidando a los más pequeños cuando los adultos salían. Sus manos se llenaron de ampollas. Su cuerpo terminó cada noche agotado, pero dormía sin sobresaltos, sin sueños de huida. Eso ya era una victoria. Algunas noches, cuando el cansancio se lo permitía, se sentaba sola a mirar el cielo. Las estrellas parecían más cercanas ahora, como si el mundo hubiera reducido un poco la distancia entre ella y lo imposible. «Estoy bien», susurraba. Aunque aún duela, la voz de su madre no respondía con palabras, pero estaba ahí, en la forma en que la niña respiraba cuando algo la asustaba, en la firmeza con la que decía no cuando algo no se sentía bien. Un día, un niño pequeño se perdió cerca del río. El asentamiento entró en pánico. El agua crecía rápido, el bosque denso. La niña no dudó. «Conozco ese terreno», dijo. «Yo voy». «Es peligroso», respondieron. «Lo sé», dijo ella. «Pero no ir es peor». Entró al bosque con pasos seguros. Escuchó. Observó, sintió. No buscaba solo con los ojos, sino con la intuición que había aprendido a escuchar bajo las raíces del árbol. Lo encontró llorando, atrapado entre ramas. «Tranquilo», le dijo. «No estás solo». El niño la miró con miedo, y luego con alivio. Cuando regresaron, cubiertos de barro y rasguños, nadie aplaudió, nadie celebró. Pero algo cambió. Las miradas hacia ella ya no eran solo cautelosas, eran respetuosas. Esa noche, la mujer mayor se sentó a su lado. «Tienes algo», dijo. «Algo que no se enseña». La niña miró el fuego. «No», respondió. «Algo que se recuerda». La mujer no entendió del todo, pero asintió. La niña sonrió apenas. Sabía que su camino no sería fácil, que aún habría pérdidas, que el mundo no se volvería amable de repente, pero también sabía algo más importante. Ya no caminaba rota, caminaba completa. El asentamiento comenzó a llamarla por su nombre. No fue algo oficial, no hubo ceremonia. Simplemente ocurrió. Un día alguien la llamó, y ella respondió, como si ese sonido siempre le hubiera pertenecido. Eso la sorprendió más de lo que esperaba. Durante mucho tiempo había sido la niña, la huérfana, la que apareció del bosque. Los nombres eran etiquetas que otros ponían para mantener distancia. Ahora, su nombre era una invitación a quedarse. El tiempo pasó distinto desde entonces. La niña creció un poco más alta, un poco más fuerte, no solo en el cuerpo, sino en la mirada. Ya no observaba el mundo como una amenaza constante, sino como algo que debía entenderse paso a paso. Un atardecer, mientras ayudaba a reparar una cerca, sintió el impulso de volver. No al pasado, sino al origen, el árbol. No lo dijo en voz alta, no pidió permiso, simplemente caminó. El bosque la recibió sin resistencia, como si la reconociera, como si supiera que ella ya no entraba huyendo. Cuando llegó al claro, el árbol estaba allí, igual que siempre, silencioso, enorme, antiguo. Se acercó despacio. «No vengo a esconderme», susurró, «solo a agradecer». Apoyó la mano en el tronco. No ocurrió nada extraordinario. No hubo luz, no hubo voces, pero sintió paz. Comprendió entonces algo que antes no había podido formular. Los refugios no existen para que nos quedemos en ellos para siempre, sino para que aprendamos a salir sin miedo. Se sentó un rato bajo el árbol. Pensó en su madre.
en la niña que había sido, en la mujer que algún día sería. «Estoy siguiendo», dijo en voz baja, «a mi manera, pero siguiendo». El viento movió las hojas, y fue suficiente. Los años no borraron la historia, la transformaron. La niña ya no era la más pequeña del asentamiento. Ayudaba a enseñar, a cuidar, a escuchar. Los nuevos niños que llegaban asustados la miraban con los mismos ojos que ella había tenido alguna vez, y ella siempre hacía lo mismo. Se agachaba, los miraba a la altura, y decía: «Aquí puedes respirar». Nunca prometía que todo estaría bien, nunca mentía, pero ofrecía algo más valioso: presencia. Una noche, uno de los niños le preguntó: «¿Tú también estuviste sola?» Ella pensó un momento. «Sí», respondió, «pero no para siempre». Cuando el fuego se apagó y el asentamiento durmió, la mujer se quedó mirando el cielo. Las estrellas seguían allí, distantes, constantes. Pensó en cuántas personas caminan por la vida creyendo que fueron olvidadas. Cuántos niños, adultos, almas cansadas, siguen huyendo sin saber que hubo, en algún momento, alguien que los amó más de lo que pudieron quedarse. La herencia más grande no fue el refugio bajo las raíces, fue la certeza de que el amor verdadero no siempre se ve, pero siempre deja marcas, y a veces esas marcas no duelen, sostienen. Tal vez tú también has sentido que el mundo te obligó a crecer demasiado rápido. Tal vez hubo un momento en que pensaste que nadie estaba esperando por ti, pero esta historia nos recuerda algo esencial. No todo lo que parece abandono lo es, no todo lo que se pierde desaparece, y no toda herida está destinada a sangrar para siempre. Algunas solo esperan el momento en que te atrevas a mirarlas sin miedo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si en algún momento te sentiste reflejado en esta niña, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que no solo se escuchan, se sienten, porque a veces una historia es el refugio que alguien estaba esperando encontrar. Gracias por quedarte hasta el final.